Bueno, amados, pues aquí Rafael nuevamente con ustedes y tengo un defecto del habla, a veces lo tengo que repetir porque pues no lo digo en todos los videos, pero a veces la gente, ¿y por qué habla así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Pues porque tengo un defecto del habla, queridos codritos, y por eso hablo medio raro, y además hay polvo del Sahara, y miren la garganta como la tengo, estoy hablando un poquito ronco, tengo igual que todo el mundo en este país, igual que prácticamente todo el mundo afectado con estornudos, con gargantas irritadas o carrasperas, es por las nubes del polvo del Sahara que están llegando, súper densas, queridos codritos. Pues, ¿qué es Israel? ¿Quién es Israel? Los judíos, los que están allá en Medio Oriente, el país del Medio Oriente, eso no es Israel. Eso se llama a sí mismo Israel, pero eso es una sola tribu, esos son los judíos en la carne los que están allí. ¿Quién es Israel? Pero no importa, esos son Israel, los demás, no, Israel eran 12 tribus. Y en Apocalipsis dice que siguen siendo 12 tribus. ¿Dónde está Israel? ¿Quién es Israel? La respuesta es la siguiente, querido codrito. Israel cayó, y no porque los judíos hayan regresado hace unos cuantos añitos al heredero de la promesa y tengan su capital allí en Jerusalén, quiere decir que eso sea Israel, que los judíos sean la única tribu de Israel que exista, o que esos sean todos los judíos que están en el mundo, que se mudaron para allá, porque ni una décima parte de los judíos que viven en el mundo hicieron aliyá, ni se han mudado permanentemente para Israel, para esa tierra que ellos llaman Israel, que era donde las 12 tribus habitaban. Ellos tienen un pequeño pedacito porque han estado siendo invadidos, que si por sirios, que si por jordanos, que si por los de Gaza, que si por los de Moab, que si por los qué sé yo dónde. Eso es lo que está pasando. Entonces Israel fueron y siguen siendo 12 tribus, que sin intermedio hubo 14, sí, pero 14 porque hicieron eliminar 2 y quedar 12. Eso ya yo lo sabía. Él tiene Israel con sus 12 tribus y le prometió a 12 tribus de Israel reinar sobre las naciones en tiempos tan remotos como para Génesis y para Éxodo. Y entonces, y se acuerdan que se lo promesa para Abraham también. Y Abraham está en Génesis. Y entonces Israel no es la nación-estado político de Israel. Eso es una 12ª parte, una de 12 tribus de Israel. El resto de Israel está en la diáspora y no se llaman con sus nombres tribales porque perdieron su identidad terrenal y su identidad espiritual. Sobre todo la identidad espiritual que perdieron por desobedientes hizo que perdieran su identidad terrenal y física genealógica eventualmente. Hizo eso. Y los judíos, si no hubieran tenido cuidado, les hubiera pasado lo mismo, hubieran perdido también su identidad terrenal, genealógica, su ascendencia y su descendencia genéticamente hablando, lo hubieran perdido, porque las otras 10 tribus lo perdieron, queridos colegas. Más o menos, ¿verdad? No están conscientes. Algunos lo saben, lo tienen en el trasfondo de sus mentes. Se lo han dicho, se lo enseñan algunos historiadores, algunos maestros seculares enseñan eso en Europa, que ellos son descendientes de tribus caídas de Israel, pero no, la gente no lo toma en cuenta porque dicen, ¿y a mí qué? Si lo soy, pues, pero soy español ahora, pero soy francés, pero soy inglés, soy holandés, soy danés. ¿Y a mí qué? Porque recuerden que llevan, queridos codritos, 1700 años como gentiles, como paganos, viviendo entre las naciones de Europa y lidiando con la gente del mundo, y son gente del mundo. Por eso no se llaman Israel, pero para Yahweh son el pueblo caído de Israel, las descendencias modernas caídas de aquel antiguo Israel que está en la diáspora. Y Judá incluido, porque no todo Judá está en Jerusalén, ni está en Judea. Casi todo Judá, casi todos los judíos del mundo están todavía en la diáspora en distintos países, de esos mismos países de Europa y de Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, hasta en África, en Asia, en todos lados hay, no en todos los países, pero en todos los continentes hay algún judío. Así que Israel cayó. ¿Y qué quiere decir que Israel cayó?
Las 12 tribus de Israel cayeron. Primero, lo que se llama el reino de Israel, el reino norteño, que eran 10 tribus, cayeron. Y luego el reino del sur de Israel, el reino que se llama el reino de Judá, la casa de Judá, cayó también. Y todos quedaron en desobediencia. Y Pablo dice, ya está visto que ambos judíos y griegos todos están en pecado. Están en pecado. Y qué triste estar en pecado y que hayan venido los romanos y te hayan destruido tu ciudad santa, donde tú tenías que peregrinar 3 veces al año a llevar los diezmos a los sacerdotes y a que se le presentaran las ofrendas en el altar, y que no haya templo ni haya altar porque también los romanos lo destruyeron, y que no haya sacerdocio porque los romanos mataron a los sacerdotes levitas y se llevaron al resto cautivo y los botaron a todos los judíos en el año 70 a la diáspora. Qué pena. Y de allá para acá no ha habido templo, no ha habido sacerdocio, no ha habido ofrendas, no ha habido peregrinaje a celebrar fiestas con ofrendas para presentarlas en el altar alguno en Jerusalén, porque vamos, pero ¿qué ofrendas a qué altar, a qué levita se va a llevar si no hay ninguno? Lo cual quiere decir que Judá está el que depende del templo y del sacerdocio levítico y de ofrendas animales y de ofrendas vegetales para su reconciliación con Yahweh. Está perdido, no está reconciliado, porque no las están haciendo las ofrendas, que Yahweh dice que son para perdón de pecados y para quitar la culpa y para ofrendas de paz. No están en paz con Yahweh, no están en Kadushá con Yahweh, no están en pureza, no están sin culpa, porque no tienen cómo, pero tienen cómo, pero no lo ven, porque el que era el cómo, Yahshua, el mediador del nuevo pacto del templo celestial, vino y no lo aceptaron la mayoría. No lo aceptaron los judíos. Vino a ellos, caminó entre ellos, anduvo entre ellos, hizo milagros entre ellos y lo vieron y no lo aceptaron. Los primeros sí, los últimos no. Y entonces quedaron los últimos, los primeros quedaron para los últimos. Y lo van a aceptar cuando esté a punto de venir Yahshua. Y es que Judá, todos esos que están en Judea, que van a ser invadidos por segunda vez por la bestia que es Roma, Siria, van a ser invadidos. La ciudad de Jerusalén va a ser sitiada, rodeada por los ejércitos de las naciones por 42 meses, que no les va a venir nada bien a los que estén ahí metidos. Van a haber saqueos, van a haber terremotos, van a violar las mujeres, va a haber hambruna enorme en Jerusalén en ese tiempo. Y le decimos al señor Netanyahu que sepa esto, que se prepare. Pueden esconder alimentos, no les van a durar para 3 años y medio, pero tal vez para 2 y medio sí. Háganlo, hagan cuevas, pero si se entera el enemigo se van a meter ahí los romanos y les van a llevar los alimentos también. La otra vez dijimos, díganle al señor Netanyahu tal cosa, el espíritu, y fue y se lo dijo, querido Cristo. El señor Netanyahu respondió. La otra vez Putin puso un montón de submarinos nucleares y un montón de armas y buques de acorazados en Cuba en amenaza a Trump. ¿Se acuerdan de esto? Esto fue hace cuánto, para diciembre, no me acuerdo cuándo. Estuvieron a punto ahí, estuvieron botando chispas Trump y Putin. Y Putin hizo eso. Y nosotros, basándonos en lo que dice la escritura de Gog y Magog, hicimos varios mensajes, queridos coditos, y dijimos, díganle al señor Putin, háganle saber, él lee la escritura, que él no es quien va a bombardear a Efraín, a Estados Unidos, a las naciones angloparlantes. Él no es Gog ni es Magog, es el asirio, son los del norte, son los iraníes o los alemanes, que son asirios, queridos coditos. Y esperamos, y como en cuestión de 5 días, el señor Vladimir Putin, que lee de las escrituras y pertenece a la religión grecorromana del oriente, a los ortodoxos, a los cristianos ortodoxos, sacó los buques y dijo, no nos toca a nosotros lidiar con esto, bombardear ningún Estados Unidos, nada, nosotros no somos los que estamos en la profecía comandados para hacer eso. Y se llevó los barcos. Búsquenlos, queridos coderitos, búsquenlos. El espíritu no trabaja. Miren, y si fue alguno de ustedes que tiene el espíritu, que tiene conexiones allá, que tiene que marcar un teléfono para comunicarse con Putin, o si es uno de ustedes que por el espíritu que lo tienen, lo tenemos,
podemos ver lo que va a pasar, lo que está pasando bien y lo que está pasando mal, y evitar que cosas que Yahweh no tiene profetizadas obren en contra de lo que Él tiene profetizado, anunciándolo, denunciándolo, haciendo alertas a los protagonistas para que no hagan esos hechos. Toda Yahweh, y bendito sea Yahweh, bendito sea su espíritu Hakodesh, benditos sean sus siervos que lo tienen, y el que le avisó, si fue un individuo que tiene su espíritu, tiene puntos a acumular, está haciendo el bien, queridos. Nosotros dimos la alerta nada más, somos atalayas, dimos la alerta, esto no puede ser, díganle al señor Putin. Alguien le dijo, él dijo, me asesoraron de que sacara los barcos y los submarinos y los acorazados de Cuba, porque no nos toca, según la profecía, ser quienes demos ataque a esta nación de América. Así de claritito lo digo, hablando en términos proféticos bíblicos, queridos. Para que ustedes vean cómo obra el Espíritu, cómo obra Yahweh de maneras misteriosas y variadas. Y con quien menos ustedes se esperan que obre, que haga algo, a veces con las partes más deshonrosas, son las más honrosas para él a veces. Para que las partes más honrosas no se jacten. Ay, querido siervo. Aleluya. La cuestión es que, sea de una manera o de otra, su palabra siempre se termina cumpliendo, y siempre el que va a bombardear es el que bombardea, y el que no va a bombardear nunca va a bombardear, querido corderito. Y sus siervos lo saben. Así que, amado Israel, ¿quién es Israel? No es aquel país, aquella nación, es un estado político nada más, es una nación concedida no por Yahweh, sino por las Naciones Unidas. O sea, Yahweh permite, las Naciones Unidas quieren decretar que los judíos se muden para la tierra de la promesa y tengan a Jerusalén. Y Yahweh dice, dale, déjalo. No va en contra de mis planes. Eso está a favor. Que hagan un templo, que lo hagan, no está en contra de mis planes, está a favor, porque si luego está decretado en profecía que la bestia va a destruir el templo, pues tiene que haber construido un templo. Si va a destruir un altar, tiene que haber un altar. Yahweh todo, sabe todo mejor y con más detalle que como lo dejó escrito. Él tiene ultra detalles, y nosotros tenemos la profecía con detalles, él la tiene con ultra detalles hasta el más mínimo punto. Y eso, pues nosotros no lo sabemos. Tanto detalle, tanto mínimo detalle. Pero él lo sabe, y lo que nosotros no sabemos, él lo sabe, y de lo que nosotros no nos podemos encargar, él se encarga, queridos colegas, de que la profecía se cumpla con esos mínimos detalles que él sabe y nosotros no. Entonces Israel, la totalidad del pueblo de Israel, esté escogido, levantado o esté caído, ahora no importa. El asunto es que Israel, levantado, caído, escogido, pecado, infiel, tiene 12 tribus y siempre las tuvo y las tendrá. Eso es lo que importa. Y Judá es una sola tribu, no son 12. Así que ese país que se llama Judá, que está compuesto mayormente de judíos, no es las 12 tribus de Israel, no es la totalidad de Israel. ¿Dónde está el resto de Israel? Con el resto de los judíos en la diáspora, desterrado por Europa, por todas las naciones, y de Europa se colonizaron países hasta en América y en otros sitios. Ahí está Israel caído, como la arena del mar. Es un Israel terrestre, terrenal, es como la arena del mar. Y de ahí Yahweh está sacando a sus escogidos cuando se les predica. Tanto a judíos se les predicó en el primer siglo, fueron a los primeros que se les predicó la besora de las buenas nuevas del reino. Ellos conocieron a Yahshua, los apóstoles vivieron con él, anduvieron con él por un montón de tiempo, se convirtieron y fueron los primeros en pertenecer al cuerpo, al Israel del nuevo pacto, a la eclesía que estaba en Jerusalén, queridos, que nada tiene que ver con iglesia alguna de Roma. Y ya dejen esa mala costumbre de estar dando fe a cualquier mentira y cualquier disparate que digan los grecorromanos de cualquier secta de la Babilonia que sean. Que si la iglesia, entonces la iglesia de que se menciona en las cartas del Berit Hadashah es falsa. No es falsa, es verdadera. La falsa es la que tienen esta gente que desobedece, que no están en el verdadero Mashiach y guardan los mandamientos. Tú no entiendes que la Kehilá, la eclesía, el Israel del nuevo pacto, el genuino, el que está en Mashiach de Yahweh, el que va a reinar, guarda los mandamientos de Yahweh y tiene la fe puesta en el amo, las dos cosas. Y esa gente que dicen que son de iglesias no hacen ni una ni la otra. Entonces son falsos, y son falsos hermanos, y son falsas iglesias.
Y tú desechas lo falso, no lo genuino junto con lo falso. Tú no entiendes que nosotros retenemos lo bueno y desechamos lo malo. Retenemos lo verdadero, lo falso lo rechazamos. No las dos cosas, queridos colegas. Entonces dejen de estar rechazando la verdadera eclesía, la eclesía del nuevo pacto, la mujer, la que va a reinar, donde Yahshua está metiendo a todos los que creen en él y guardan los mandamientos del Padre, de Judá y de las otras 10 tribus de Israel caídos, porque aquellos digan que son la iglesia y no guarden los mandamientos, ni creen en Yahshua el verdadero. ¡Qué barbaridad! Así que porque aquellos montones de engañados de la iglesia anda de Babilonia no creen en Yahshua ni guardan los mandamientos, resulta que ahora nadie los guarda y nadie cree en Yahshua, y no hay ningún sitio donde Yahshua los está congregando y metiendo en congregaciones, en cédulas alrededor del mundo, como dijo, y después cuando venga los va a juntar de todas las naciones. Eso es falso todo, por una cosa que dice un engañado, una persona mentirosa que no guarda los mandamientos y no tiene el espíritu. ¿Cómo le van a creer esas personas? Ya, sinceramente, ¿cómo le van a estar creyendo y haciéndole caso a esas personas y partiendo y debatiendo con esas falsas premisas con esas personas? Ya, eso es falso, eso no existe, eso no es de lo que habla Yahshua, eso no es de lo que hablan los apóstoles, esa no es la eclesía de la que se menciona en Apocalipsis. Ellos no son la menora de oro. La menora de oro son 7 congregaciones, 7 asambleas de la quejilá, del cuerpo de la eclesía de Yahweh, que guarda los mandamientos y cree en su hijo Yahshua y tiene la fe de su hijo Yahshua. Eso está montones de veces estipulado, tanto en el Berit Hadashah, cuando viniera el Mashiach tendrían que someterse a él, el báculo y el cetro serían pasados al Mashiach, a Shiloh, y eso está en montones de sitios en el nuevo pacto, para el que tenga duda. Y hay que estar en las dos cosas, en guardando la ley y estar en la fe del amo. No solo en la ley, no solo en el amo, y no tampoco menos en ninguna de las dos cosas, querido Corderito. Así que todo Israel, las 12 tribus ahora, incluyendo los judíos, cayeron. Todos quedaron en desobediencia a fin de Yahweh tener misericordia de todos o de algunos los escogidos suyos. Israel no pudo, no alcanzó aquello para lo que fue llamado. El antiguo Israel no cumplió con el pacto, lo quebrantó, querido Corderito. Y por ende sus 12 tribus cayeron y fueron desterradas en esas 2 etapas que ya les mencionamos. Primero las del norte por los asirios y 700 años después las del sur por los romanos. Y en la diáspora, en ese destierro a donde fueron todos los judíos por 2000 años apenas, los demás todavía están allá, no han regresado, y no importa dónde estén geográficamente, es que no importa dónde estén. Lo que importa es que en cierto modo los judíos, al mudarse a Jerusalén, reclamar su capital Jerusalén y tomar posesión de Judea, que es donde ellos estaban originalmente, los judíos, cuando las 12 tribus estaban habitando en toda esa Eretz, eso Yahweh lo tiene que permitir, porque hay una profecía, o muchas profecías que todas concuerdan, que dicen que en los tiempos del fin Jerusalén estará en manos de los judíos. Entonces, en algún momento cercano a los días del fin, en este último siglo, de los 20 siglos que han pasado desde que los romanos se los llevaron a la diáspora, los judíos, hasta ahora casi 20 siglos han pasado. En el siglo XX fue que se mudaron los judíos a Jerusalén. No fue en el siglo 2, 3, 4, 5, 6, pasaron casi 20 siglos, 2000 años. En el siglo XX, en el año 1948 del siglo XX, se mudaron los judíos, en los últimos días se mudaron los judíos a Jerusalén otra vez. ¿Para qué? Para cumplir con la profecía de que un montón de años después, cuando Yahshua regresara, que está a punto de regresar ahora, estuvieran ellos ahí donde Yahshua dice que tienen que estar clamando y siendo rodeados por las naciones para cumplir profecía, y que Él venga y los salve a los que clamen. Cuando se toque la séptima trompeta, se lleva a todos esos judíos suyos que le clamaron, porque ellos guardan Torah, pero la tienen que guardar como el amo la enseñó, y tienen que creer en el amo, que no quieren creer por la dureza de sus corazones. Pero esos corazones van a ser ablandados
Y esos ojos van a ser abiertos durante la gran tribulación, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando se hayan convertido los últimos de los gentiles de las otras tribus y de las naciones paganas, estos que fueron primeros y han sido dados para últimos se van a convertir también. Los judíos van a llegar a su plenitud, van a completar también los 12,000 que les faltan a ellos de su tribu para reinar y gobernar. Y esos 12,000 tienen a Yahshua como Mashiach, lo conocen, lo obedecen, tienen la fe puesta en él y guardan los mandamientos del Padre, no al estilo rabínico ni románico, ni de ninguna otra manera. Al estilo de Yahweh, como está ahí, como ellos leen, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés, excepto que ellos dicen, ellos leen bien, pero no hacen, no obran bien lo que hacen, lo que dicen. Vamos al siguiente audio, querido Codrito, que es la próxima parte. Nos quedamos en que Israel no pudo, no cumplió, porque no era espiritual. Para cumplir a perfección ese pacto, sin quebrantarlo, tienen que hacerse espirituales, porque la ley es espiritual, la Torah es espiritual, querido Codrito. Y se trata de hacer a seres humanos en la carne espirituales. ¿Cómo? Sin un anticipo. ¿Cómo nos vamos a hacer espirituales sin la ayuda de Yahweh? ¿Cómo nos vamos a hacer espirituales sin siquiera una poquita de la Ruach HaKodesh de Yahweh que nos ayude? ¿Cómo? Imposible, queridos cielos. Imposible. Solamente nosotros recibiendo misericordia del Padre, clamándole, haciendo como Abraham, siguiendo órdenes de un Elohim desconocido, que resultó que conoció luego y que fue Yahweh y le fue propicio. Como Abraham, como Moisés, que se retiró 40 años para el desierto y después 40 años más en el desierto con el pueblo, en conexión con Yahweh, conexión que el resto del pueblo no tenía, y la pudieron haber tenido si hubieran sido afines a Moisés y Aarón. Pero bueno, era difícil, querido Codrito, que el pueblo entendiera lo espiritual siendo terrenal, y no pudo, no lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Bueno, vamos a seguir en el siguiente audio entonces para ver qué pasó o qué está pasando con el resto de las 10 tribus caídas y paganizadas, y la tribu de Judá, que también está caída y paganizada, y que tengan religiones judías o romanas o lo que religiones de donde sean, no importa, porque ninguna de esas religiones es la fe original del amo Yahshua, ni enseña a guardar los mandamientos al estilo del Padre, ninguna de esas religiones. Los grecorromanos guardan mandamientos, la Iglesia Católica guarda 10 mandamientos, pero ni siquiera son los 10 mismos del Padre, y el cuarto lo han cambiado a domingo. Cambiaron un estatuto, tendrá reposo el séptimo de ellos, dijeron vamos a ponerlo, tendrá reposo el primer día de la semana. ¿Ven lo que pasa cuando se cambia un estatuto? El estatuto es el cuándo, el dónde guardarás el mandamiento, quiénes lo guardarán, por cuánto tiempo, 24 horas, quiénes, los israelitas, los verdaderos adoradores, en donde quiera que habitéis. Esos son los estatutos. ¿Cuándo? El día séptimo. ¿Cuándo empieza el día séptimo? No cambia el estatuto, hay un estatuto para cuándo empiezan los días. Empiezan a la puesta del sol. Cuando termina el día sexto a la puesta del sol, empieza el día séptimo y termina con la puesta del sol el día séptimo. Cuando concluye el día séptimo, ahí empieza el día primero de la semana. Tú lo guardarás de puesta del sol del día sexto a la puesta del sol del día séptimo. Por 24 horas lo guardarás, y en todo el día no puedes comprar, ni vender, ni hacer ningún trabajo monetario, ni servir, y tienes que llevar una ofrenda, tienes que reposar. No harás tu propia voluntad, no harás tu antojo, no harás tu deleite en ese día, porque es día Kadosh, es día apartado para Yahweh, donde tienes que hacer la voluntad del Padre y reposar. Y tendrás santa convocación, te tienes que reunir en santa convocación con los demás reunidos, apartados de la eclesía, del cuerpo de Yahshua, donde se están metiendo todos los de Israel del nuevo pacto. Ven, querido cielo, sigamos escuchando y aprendiendo o repasando. Algunos de ustedes ya lo saben, pero se lo estamos repasando y se lo estamos desmenuzando y se lo estamos dando así en puré, como a los bebés. Alimento sólido, pero así, miren, la papita así con un poquito de majadita con leche y con mantequilla y con pimienta. Qué puré de papa tan bueno. Le echan pimienta. Yo la pimienta negra no soy muy amigo, pero yo me la como.
Puré de papas con pimienta, querido, pimienta negra. Bueno, pues así machacadito. Yo si pudiera se los masticaba y se los digería también, se los daba a digerir, pero es demasiado. Se lo estoy dando ya, querido cojito, desmenuzado, majadito y todo, para que se lo puedan tragar. Así no nos los da Yahweh. Bendito sea. Shalom, shalom, queridos siervos. Compartan estos audios. Mi nombre es Rafael. Tengo un defecto del habla, pero le sirvo a mi amo Yahshua HaMashiach con todo mi amor, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Y sirvo a las ovejitas del amo para honra y crédito del Padre y del Hijo. Y para beneficio de todos los llamados y escogidos que reinarán con él en el milenio por esta predicación, por estos anuncios de la palabra, por estas correcciones que damos. Se purifican. Si no oímos nada. ¿Quién creerá si no hay quien anuncie? ¿Quién tendrá fe si no hay quien muestre fe? ¿Quién aprenderá algo si no hay quien lo enseñe, verdad? Shalom, shalom. Compartan estos audios y suscríbanse al canal. Benditos sean y que Yahweh los proteja y los bendiga a todos.